Muy buenos días, estamos aquí en la previa, antes de empezar en el tema de fondo, en Sin Guión. Muchas respuestas a nuestro video de ayer, muchísimas gracias por las reproducciones. Pero también un ataque extraño de la congresista Úrsula Letona, el congresista Salaverry, diciendo que esta humilde periodista ha hablado alguna vez de la fuga de Keiko Fujimori. Jamás se ha usado esa palabra. No sé de dónde la sacan, salvo que se trate de un problema del inconsciente, lo que se llama un acto fallido. Según algunas fuentes más serias, señalan que Keiko Fujimori está en Lima desde la semana pasada. Si es así, ¿por qué lo ocultaron? ¿Por qué no lo contaron? ¿Por qué no lo dijeron? Es la líder de un partido político importante que además está en el ojo de la tormenta por una documentación que, según el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, está llegando desde el 26 de junio. Viene a pie la documentación, no tienen correo, ¿cuál es el problema? Desde el 26 de junio, dice el fiscal de la Nación, que está solicitando a Brasil la documentación oficial del contenido de la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. 26 de junio, 26 de julio, que vamos a llegar al 26 de agosto, y no llega. ¿Viene a pie? Muy raro es toda esta historia, la verdad. Muy rara esta historia de la fuga, muy rara esta historia de que estaba en Lima y no se lo podían decir a nadie, muy rara la respuesta de Luz Salgado, quédate con la duda. Muy raro todo esto. Lo que sí no es raro es que me ataquen. Eso es lo de menos. Lo que importa es la historia, no el periodista. Y aquí nunca se habló de fuga. Hay otros fugados en la familia Fujimori, ¿sí? ¿Por qué? Porque son requisitoriados por la justicia. Eso es un fugado. Pero el que no tiene requisitoria, es imposible que se fugue. Y yo algo recuerdo de derecho, así que no puedo haber usado esa palabra. Y ahora sí, vamos a nuestro tema del día. Le hemos dado duro a Keiko Fujimori. Vamos a hablar ahora de Pedro Pablo Kuczynski y su gobierno y por qué nuevamente caen las encuestas. Pues hoy hay buenas noticias en el mundo de la economía. Se supone que el Perú ha crecido en junio a 3.64, que no es el carnaval de la alegría tampoco, pero que significa mantener la tendencia del mes pasado, del mes de mayo, en que el Perú creció a 3.45, y superar las desastrosas cifras de febrero, marzo, abril, en el cual el Perú crecía a menos de 1%, 0.72, 0.86, y en abril 0.24, o sea, no crecía nada. Vamos, pero esa que es, yo creo que la kriptonita, la economía del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por eso le dedicó tanto tiempo en el mensaje presidencial, no es su única ni su principal debilidad. La debilidad de este gobierno es que no tiene en este momento apoyo popular suficiente para emprender un programa de reformas, no tiene una institucionalidad detrás, porque no tiene partido, vamos. Tiene un grupo de personas que se asociaron para llevar a Pablo Kuczynski a el poder. Y no tiene herederos, no tiene continuidad. Pero Pablo Kuczynski termina su gobierno y termina ahí, con su legado, punto. No habrá más, habrá una inscripción que se perderá en el tiempo. Por lo tanto, es institucionalmente muy débil y depende de las relaciones, las posibilidades de persuasión del presidente y de su primer ministro de incorporar personas al gabinete y a la tecnocracia pública. Y esa misión es bastante complicada, por varias razones. La primera es que el gobierno, siendo débil, no puede hacer promesas que no cumple. Lamentablemente, esa ha sido una conducta sistemática de este gobierno. Utilicemos ejemplos recientes. Los profesores que falten recibirán descuentos. Mentira, mentira. Si no lo puedes hacer porque depende del gobierno regional, entonces di que el gobierno regional es el responsable y que les vas a mandar a la Contraloría por malversación de fondos. Lo que no puedes decir es que vas a descontar a los profesores cuando no les vas a descontar. Porque ¿qué pasa a partir de ahí? Tu palabra no vale nada en una negociación. Y en un gobierno débil, sin institucionalidad, que tu palabra no valga nada, es grave. Es grave. Lo mismo les pasó en Chinchero. Si querían ir con el proyecto, primero tenían que hacer una evaluación política de su viabilidad. Si no era viable, lo descartaban de plano. Pero si creían en él y era viable, iban con él hasta el final. Hasta el final. Eso es lo que hace un gobernante. Se equivoca, sí, persiste en el error muchas veces, pero cumple con lo que ofrece y va hasta el final. Hoy Cusco está en pie de guerra porque no tiene aeropuerto y no lo va a tener en mucho tiempo.
por la debilidad del Congreso, perdón, del presidente, que se muere de miedo del Congreso. De un Congreso que además contribuye a la debilidad de este gobierno porque tiene una mayoría adversa, una mayoría de 72 fujimoristas que les han obstaculizado el trabajo. Eso es culpa de los fujimoristas, pero la respuesta del gobierno es culpa del gobierno. La reconstrucción. Acabo de estar en Piura. ¿Para cuándo empieza? Es toda la pregunta que te hacen. ¿Para cuándo empieza? Ya estamos en agosto. La emergencia terminó en abril. Ya hay nombrado la persona que se va a ocupar, ya hay la plata, ya hay la ley, ya hay, y no hay nada. Y no se ve nada. Entonces ahí la promesa tiene que ser, en 18 meses vamos a tener esta pista, en 4 meses esta vereda. Lo que no se puede dejar a la gente es con la expectativa de que algo va a suceder, y eso no sucede. Y eso no sucede. La lucha contra la corrupción, por el amor de Dios, es puro bla, 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 bla. Hablamos de Lavallato todo el día y el presidente de Lavallato no dice una palabra, ni siquiera para deslindar las imputaciones que le han hecho a él por haber percibido dinero de Lavallato en la campaña del 2011, específicamente de Odebrecht, ¿no es cierto? El presidente no se quiere pelear con nadie, ese es su carácter, es una buena persona, pero escogió un primer ministro igualito a él, que tampoco se quiere pelear con nadie. Y tiene al frente una bancada con señores como Violeta o Cheput que sí se quieren pelear y que le exigen al presidente que cambie los ministros porque no están de acuerdo con la conducción política de los ministerios y atribuyen a esa conducción política la caída en la popularidad del presidente de la República. Todo esto en público. Que vemos nuevamente debilidad, un presidente que no puede poner orden en su propia casa. Que sus propios congresistas le dicen que no está bien la forma en la que está conduciendo el país. Sus congresistas, los de su bancada, y que le dicen a su primer ministro que tiene que haber cambios y que el primer ministro les conteste, no hay ningún refrescamiento del gabinete. Otros ejemplos. El señor Basombrío, el ministro del Interior, adelanta que hay infiltrados del Movadef o personas abiertamente del Movadef que están dirigiendo al magisterio en las huelgas. ¿Qué dice el presidente? Los recibo a todos en Palacio de Gobierno. Menos a los que sean violentos, pero no los identifica. Entonces la percepción de la gente, ¿qué ha sucedido? Que los que hacen huelga, que los que cierran carreteras, que los que son del Movadef van a ser recibidos en Palacio de Gobierno mientras los está tratando de combatir, ¿no es cierto?, el ministro del Interior. Nuevamente, debilidad en el mensaje. Indulto a Fujimori. No, que no, te digo que no, pero que sí, pero que no, pero que tal vez, pero que sí, pero que no. Todo el tiempo se lo ponen los entrevistadores en la lista del cuestionario y en todas cae. En vez de decir que el tema está zanjado y hasta que no haya los requisitos necesarios para un indulto humanitario no se dará, reitera que el hombre está enfermo, que lo que digan los médicos, que tal vez sí, que tal vez no, que es parte del discurso de grupos asesores que todo el tiempo lo asustan diciéndole que Fujimori se le va a morir en la cárcel y esto es lo peor que le puede pasar en la vida. Lo mejor que le ha podido pasar al presidente Kuczynski dentro de este mundo de debilidad es que Keiko Fujimori lo busque para que no indulte a su padre, porque si lo indulta lo tiene de competidor. Esa ha sido una suerte, ese es un regalo del cielo. Pero eso no lo buscó Kuczynski, no lo generó el partido de gobierno, no lo generó la tecnocracia del gobierno. Eso es una leche. Y de nuevo entonces la debilidad. Hoy en día tenemos conflictos sociales importantes. La huelga magisterial no ha terminado. Sigue en distintos puntos del país con liderazgos diferenciados. Hoy en la mañana nos enteramos que en Las Bambas, en realidad la única inversión importante que ha sido la causante del pobre, pero al fin crecimiento del PBI el año pasado, está de nuevo cerrada por un conflicto ambiental que se puede resolver de manera muy sencilla si es que el Ministerio de Energía y Minas hace algo sobre eso. El Ministerio de Energía y Minas, que supone que tenía que destrabar toda la inversión minera energética, pues hasta ahora cero balas. Lo único que han hecho es cambiar al ministro. Lo único que han hecho es cambiar al ministro, nada más. Y por supuesto, con estas cifras, es evidente que dejaron caer al ministro Torne. Lo dejaron ir, esa es la verdad. Ahí tal vez mostraron algo de fortaleza, pero de una manera tan sutil que nadie se dio cuenta. El gobierno tiene un problema de debilidad institucional y de debilidad en las decisiones que toma y de debilidad de palabra.
eso no se corrige si no se sientan y se discute que tiene que haber un discurso coherente, que no se pueden dar el lujo de prometer lo que no van a cumplir. Eso lo puede hacer un gobierno fuerte. Un gobierno débil no tiene esa ventaja. El señor presidente de la República tiene sobre su cabeza, desde el primer día en que entró, 72 congresistas de oposición que pueden conseguir los 88 votos para vacarlo. Entonces tiene que decidir cómo va a gobernar. ¿Atemorizado por esa mayoría o enfrentándola y pechándola todo el tiempo y diciéndole, váquenme pues, no les tengo miedo? Esa decisión ya la tomó el año pasado diciendo no, agacho la cabeza. Mientras el ministro Saavedra fue ministro de Educación, nunca hubo una huelga magisterial. Ni una. Ni una. Perdió una fortaleza. Y las va a seguir perdiendo si sus ministros siguen siendo sacados, uno tras otro. Basombrío se salvó con las justas, cuando es un ministro que sí exhibe resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero vendrán otros. Si el gobierno no estudia sinceramente cuáles son los motivos de su debilidad y los ataca, pues este gobierno está condenado a pasarla muy mal en los próximos meses y en los próximos años si es que dura. Nos tenemos que despedir porque ya son 9 minutos, podemos seguir rajando el gobierno, lo haremos en alguna otra oportunidad, pero por favor síganos en redes, reproduzcan este video, sus millones de reproducciones, miles en realidad, pero son millones a través del Twitter, nos están haciendo muy felices, así que esperemos que esto se comparta. Nos vemos mañana.